Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy entrevistaremos al doctor Héctor Unzueta, doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. En sus líneas de investigación se encuentra el estudio del discurso, la comunicación política y la teoría de la argumentación. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. De igual forma, ha escrito en revistas científicas internacionales y nacionales. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Comunicación y Cultura. De igual forma, se encuentra desarrollando el proyecto Análisis del Discurso Político y Argumentación. El día de hoy se encuentra para apoyarnos con el tema Alfabetización mediática y tecnología como estrategia de prevención contra estafas, deepfakes, diseño y evaluación de campañas de concienciación. Este tema sabemos que es un poquito delicado en cuestiones de saber y poder diferenciar entre las noticias reales y las noticias falsas, como la alfabetización digital puede ser un parteaguas de lo que consiste o lo que puede ser la división de del desarrollo de dichas diferenciaciones. También sabemos que hay una brecha digital en cuestiones sociales, económicas y políticas que muchas veces pues son el parteaguas de igual forma para pues el desorden o la desinformación de las noticias. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Le agradezco su participación, su tiempo y pues me gustaría iniciar con una serie de preguntas que usted me pueda apoyar a responderlas para que sea más fluida esta entrevista. Como usted sabe, este tema es un poco delicado, es un tema que pues de igual forma nos ayuda bastante o nos puede ayudar bastante a lo que es un desarrollo competente y un desarrollo correcto de lo que son las deepfakes. No sé si me puede apoyar para iniciar su conocimiento sobre este tema. Bueno, el gran fenómeno de la sociedad red, hemos transitado de una sociedad industrial a una sociedad altamente tecnológica, en el que hoy pues el gran fenómeno de la inteligencia artificial ha venido cambiando significativamente las relaciones humanas, las relaciones sociales y humanas. Y pues eso evidentemente convoca a todas las esferas de la actividad humana, sobre todo porque eh, la tecnología siempre ha acompañado al ser humano desde tiempos prehistóricos. Eh, las primeras herramientas que, que diseñó el ser humano, el hombre eh, prehistórico, fue con la idea, evidentemente, de la, facilitarse la vida y tener una herramienta para la sobrevivencia, para la propia vivencia y poder incluso defenderse de la misma naturaleza, poder eh, doblegar la misma naturaleza a través de esas herramientas que siempre han sido eh, un instrumento, una herramienta misma para eh, es, incorporarse como un elemento de extensión humana, un elemento de apoyo ante ciertas limitaciones propias. Y evidentemente con el tiempo se fueron esas herramientas sofisticando, esos elementos, esas primeras herramientas rudimentarias fueron evolucionando hasta llegar pues a lo que hoy tenemos, eh, la idea de imitar las funciones cognitivas del ser humano a través de la inteligencia artificial. Imitar
la conducta humana a través de dispositivos tecnológicos que sirven, en efecto, para potencializar esa extensión de las funciones vitales naturales y humanas. Pero ello tiene, así como tiene sus ventajas, tiene también sus desventajas. claro, Las ventajas serían que, bueno, eh, a nivel, digamos, de la política, ¿no? El panorama de, digamos, a nivel en la discusión, en el tema de la inteligencia artificial en relación con la política, eh, tiene la ventaja, por ejemplo, de que pues hay mayores posibilidades a nivel de comunicación gubernamental de conocer los gustos, las preferencias, eh, las preocupaciones de los ciudadanos con respecto a diversos temas, lo cual ayuda de alguna manera a redefinir políticas públicas y eh, la inteligencia artificial se vuelve en una herramienta de apoyo para gobernar, claro, para refinar las políticas, relaborar las políticas públicas. Eh, cómo mejorar las formas de gobierno, eh, segmentar mejor los públicos, a quien va dirigido, diseñar políticas públicas a la medida de esos segmentos de población, eh, digamos esta metáfora de un traje a la medida de cada ciudadano. claro, Y eso, pues la inteligencia artificial tiene esa cualidad, digamos, de ser una herramienta que pueda trabajar con grandes cantidades de datos, ¿no? De darle registro y continuidad a patrones de información que permiten justamente esa diferenciación entre los distintos eh, perfiles de ciudadano, eh, entre los distintos segmentos de eh, ciudadanos eh, gobernados, ¿no? De esta claro, relación de gobierno, gobernantes, gobernados. Y eh, en, en oposición, en desventaja, estaría que si no se hace un uso correcto de las tecnologías digitales ahora, de las herramientas en su paso a las etapas rudimentarias, industriales, ahora a las electrónicas digitales, en todas sus fases de la historia humana, claro, todas sus fases de la evolución tecnológica, si no existe de por medio un sentido ético, un sentido humano, una preocupación realmente por cuidar la vida del otro, la psique del otro, pues entonces eh, va en contra del propio ser humano. ¿Y a qué me refiero? Sin este planteamiento ético del uso de la tecnología, a que en política, por ejemplo, mm, eh, el, el mal uso de la inteligencia artificial puede provocar pues polarización social. ¿Cómo? Pues a través de la suplantación de la voz y la identidad de la persona que se altera por medio de la tecnología. O sea, la voz se claro, altera, la figura del personaje se altera, y entonces hay una tergiversación, una distorsión, una alteración, una suplantación de la identidad del actor, del personaje, eh, de la vida pública, y eso evidentemente genera difamación, provoca eh, eh, atacar infundadamente, acusar falsamente
a un actor, sea político o sea civil, eh, afectando su reputación Claro. y De hecho, polarizando evidentemente a la sociedad. De hecho, es algo muy delicado porque sabemos que la suplantación de las personas, de la voz y de todo, ya no es como antes que lo podías diferenciar tan fácilmente. Ya es algo que parece que literalmente podemos hacerlo con los presidentes, ¿no? La presidenta en este caso, que su voz ya la pueden modificar para que diga ciertos discursos. Y es ahí donde me gustaría saber si usted me podría apoyar en decirme cuáles podrían ser algunos de los elementos visuales y auditivos de estas deepfakes que pues nos resulta más difíciles de identificar precisamente para el sesgo de personas que tienen una baja alfabetización mediática o tecnológica. ¿Cómo sería la cuestión de que estas personas puedan entender o diferenciar entre lo que es real y lo que es falso? Porque sabemos muy bien, como usted lo menciona, ya está tanto en voz como en rostro, y estas personas, pues sabemos que su fuente de información muchas veces viene de las redes sociales, no viene de una fuente pues viable, una página oficial ni nada, sino viene de redes sociales como Facebook, TikTok, X, antes Twitter. O sea, ¿cómo los podríamos apoyar para que puedan diferenciar este tipo de, pues, de suplantación, llamémoslo de esta forma? Pues precisamente se aprovechan estos grandes poderes de telecomunicación, Microsoft, eh, Amazon, eh, todos estos grandes corporativos transnacionales, planetarios, se aprovechan justamente de este déficit de educación digital, de este analfabetismo digital. Y eh, lo que provocan es que les interesa más incentivar el consumo de estos dispositivos que realmente el buen uso que se haga de ellos. No Claro, les interesa, es decir, está por encima la aspiración económica, la reproducción económica, la generación económica de enormes eh, utilidades que pueden generar el consumo de estos dispositivos tecnológicos y queda en segundo plano, pues, el uso ético, profesional, eh, eh, honesto claro, de la tecnología. Y eso nos lleva justamente a que eh, el propósito, uno de los grandes propósitos que se tienen que impulsar, que se tienen que trabajar, es precisamente la alfabetización claro, digital. Eh, Teniendo una sociedad alfabetizada de manera digital, pues hay menos riesgos, quizá haya menos riesgos de eh, que caiga en esta trampa de el engaño, del engaño a través de alterar completamente la voz, la personalidad, de hacer montajes de montajes mediáticos, montajes digitales de la identidad de las personas. En detrimento de, decíamos, de su propia reputación y en detrimento también de la información, de información lo más cercana a la realidad. Lo, las falsas noticias, las fake news, las deep fake, que son los comentarios falsos, la suplantación de estas identidades claro, para convertirlas en falsas, lo que han generado es justamente esa polarización social y han generado, en lugar de información, desinformación. Y para ello, pues, si queremos evitar justamente esa desinformación, pues primero tendríamos que tener que la gente, ¿no? Que es una realidad, la sociedad, tenga acceso económico a la tecnología, porque eso sería el primer paso, digamos, que la gente tenga acceso a la tecnología
que se reduzca la brecha digital para que, como segundo paso, exista esa alfabetización digital. Entonces, es todavía un gran reto, representa un gran reto para los gobiernos que se reduzca Claro, esa brecha digital. Las universidades lo han venido logrando, pero el grueso de la población, las comunidades, digamos, marginales, rurales, eh, son segmentos de población muy significativos, muy considerables de la población mexicana, con también actividades productivas muy importantes, eh, que están al margen, digamos, de esta alfabetización digital. Por tanto, son, digamos, el grupo vulnerable, el segmento vulnerable del que aprovechan estos poderes que tienen acceso privilegiado a la tecnología digital para incidir sobre estos segmentos y afectar a través de engaños y de mentiras, pues la manera de ver y pensar la realidad. Entonces, genera una desinformación tremenda porque sí, la, 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 aquí el elemento también que se juega es la velocidad. O sea, eh, hoy tenemos sistemas informativos que se van exacto. abasteciendo de información constantemente y la gente no necesita esperar al otro día para conocer alguna información de su localidad, de su comunidad, sino que al, a la hora, al, en minutos, va a poder obtener nueva información o información que se agrega a la información primigenia que se había generado iniciando la mañana de ese día. Entonces, Podríamos, se vuelve muy complicado. podríamos decirlo que es un efecto de la inmediatez. O sea, sabemos que la inmediatez de la información es algo muy amplio, es una cuestión que nos puede llegar a afectar, porque pues precisamente ahora sí ya no tenemos ningún filtro. La información como la publican o los videos que se llegan a hacer ya son como casi casi instantáneamente ya lo está viendo en otra parte, en otra región cerca de donde haya sucedido el evento. Y es por eso que sabemos que pues muchas de las deepfakes, perdón, han sido causantes de mucha controversia, de muchos problemas, tanto políticos, sociales y económicos. La brecha digital que existe pues sí, en este momento es muy grande, porque como usted lo comenta, doctor, el grueso es muy amplio en cuestiones de cadencia de una educación. Sabemos que pues para las personas es más fácil dejarse guiar por algo que se divulgue de inmediatez que por alguna cuestión de que lo investigues más allá de lo que te llegó a decir. Sabemos que pues las noticias viajan ya no son como antes, incluso la información ya no es como antes. Ya si antes tardaban meses en enterarte de lo que había pasado, digámoslo, en Ciudad de México, donde usted se encuentra, ahora ya es instantáneo, ya sabemos lo que pasó, la noticia al momento, ya no tenemos que estar esperando que, que, que alguien nos llegue con la carta o que se publique en un periódico. Sabemos que esta es una diferencia y una gran, pues, problemática. Y me gustaría saber cómo o cuáles consideras que podrían ser las consecuencias a mediano, largo y a futuro si seguimos con esta desalfabetización digital. Sí, yo pienso que sí, en efecto, son las poblaciones, digamos, eh, que están en una situación marginal en cuanto a acceso a la tecnología, eh, eh, son, digamos, una parte de las más afectadas, porque primero no se enteran del mundo, ¿no? En un mundo donde la tecnología, pues, ya es parte de nuestra vida cotidiana.
Pero está el otro segmento de la población en el que ya está de alguna u otra forma con acceso a la tecnología, que es parte de su vida cotidiana, y sin embargo es capaz de opinar Ujú. de manera precipitada, imprudente, infundada. Y esto no pasa solamente en este país, pasa en muchos otros países, incluso que han sido modelo de civilización avanzada y de desarrollo democrático como son los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, en aras de ser vuelto a ser presidente, a ser elegido presidente nuevamente, solicita a través de las redes sociales, bajo un engaño de que le fueron robadas las elecciones, eh, la toma del Capitolio, el asalto a esta institución, sede de los poderes de este país. Y engaña a la población, sobre todo a sus simpatizantes, eh, que son empáticos con el proyecto republicano, que le fue eh, robada la elección frente a John Biden, eh, su adversario Adversario. demócrata, Ujú. y convocan. Y entonces estos militantes enardecidos generan violencia. Entonces, uno de los grandes problemas cuando cuando se genera un sistema de información, perdón, un sistema de desinformación sobre la base de mentiras, sobre la base de montajes y operaciones tecnológicas para alterar la realidad bajo intereses mezquinos eh, de poder, pues genera este gran problema, este gran fenómeno que es la violencia social, ¿no? Y ahí se ve claramente con este emblemático efecto del engaño que se viraliza a través de las redes sociales, a través de fake news, a través de deepfakes, con la toma del Capitolio. Y Es sí, decir, los políticos pueden hacer uso, un mal uso de la tecnología a conveniencia, pero también los periodistas, y esto aquí estoy hablando entro a una parte muy importante que es lo que le llaman el periodismo de expansión, es decir, este tipo de periodismo o de intento de periodismo que se da en las redes sociales, que utiliza como herramienta de información las redes sociales, pero que en el fondo carece realmente de pruebas de verificación de lo que informa. Enviar, digamos, fotografías de personas eh, quemadas, de personas que han sido envueltas por las llamas de un estallido de una pipa en la Ciudad de México, concretamente en la Avenida Concordia de la zona oriente de la Ciudad de México, eh, eso no es periodismo como tal, eso es no. mandar imágenes. Y eso nos lleva a que tenemos que reflexionar, y ahí entra el poder de las universidades, el poder público de las universidades, que son instituciones de reflexión, intelectivas, analíticas, para poder educar digitalmente y empezar a formar profesionistas que puedan detectar claramente producción de contenidos que carecen completamente de pruebas de verificación, de elementos que permitan ser verificables para que se vuelvan denunciables.
pero apegados a la verdad de los hechos. Claro, Y esto nos lleva justamente a un poco también regresar a las bases epistemológicas y canónicas de hacer buen periodismo. así es. Periodismo no es nada más buscar la nota por su carácter novedoso, sino periodismo implica también, en redes sociales, implica que la información que se envía está respaldada, amparada por un conjunto de testimonios, de pruebas, de datos, que si bien son parte de las redes mismas, de las mismas redes sociales, se han contrastado utilizando la misma velocidad con la que viaja la información. Se puede, porque ahí está, por ejemplo, el papel de los community manager, de estos gerentes Claro. de De comunicación hecho, de que van hecho, al de, siguiente a la información. Sí, de hecho es lo que pasa, o sea, un community manager, antes ese puesto no existía, tan solo ese puesto no existía. Se tuvo que crear un puesto precisamente para poder manejar y filtrar toda esa información, como usted lo dice. Y eso, pues, el, siento o pienso yo que es uno de los principales problemas de lo que tenemos en la actualidad, que un community manager ya no ve las consecuencias sociales democráticas si esta desconfianza que se va generando, por ejemplo, del mal periodismo que usted lo comenta actualmente, sabemos que ya cualquier persona con un dispositivo toma una foto, redacta un texto y cree que ya está haciendo noticia, aunque en realidad sabemos que solamente lo podríamos llamar como se conoce visceralmente, es un chisme que se va corriendo, no tiene una base sólida de lo que podríamos decir como antes una investigación de campo. O sea, no es como que entrevistas a una persona, actualmente con el caso que usted, el caso delicado que usted toca de lo de la pipa. Sabemos que se viralizaron videos, se viralizaron fotos, se viralizaron una serie de cosas que que pues obviamente esa desconfianza de las personas se puede llegar a normalizar. ¿Qué problemas podríamos tener con esa normalización de esa desconfianza? sí, ahí, ahí el asunto es que desde este periodismo, digamos, de expansión, eh, la educación, digamos, la alfabetización digital vendría en buena parte a partir de un uso de la tecnología y de una enseñanza de la tecnología a cómo usar esa tecnología y hacer una especie de trabajo también de, eh, de educación, digamos, informal, eh, de, de, de hacer, de construir otra manera de informar que despeje la calumnia y la mentira. Y me refiero concretamente a la cantidad también de sitios, ¿no?, que se dan en redes sociales, a esa libertad que tiene hoy la sociedad de red de poder crear sitios, pero sitios que tienen ese compromiso social y ético para justamente eh, combatir la mentira Sí, con la verdad. Y los hay, sí lo existe. Y en ese sentido, todas las, digamos, las los grupos, las comunidades virtuales que se van generando en las colonias populares, ¿no?, en las, eh, en los grupos, digamos, de trabajo, en cualquier, digamos, cualquier comunidad virtual de la misma, del mismo barrio, de la misma colonia, del mismo trabajo, eh, pueden generar ese compromiso de acercamiento hacia la verdad de los hechos y de alguna manera pueden combatir lo que los grandes poderes mediáticos, por ejemplo, amplifican a partir de
influencers que carecen totalmente de un periodismo ético y profesional, pero que tienen entre la, comillas. entre comillas, el reconocimiento de una vasta población cree, que cree sus formas de reflexionar, también entre comillas, de opinar sobre los hechos. Y no es posible que estos influencers se atrevan a juzgar un hecho, a eh, opinar sobre un hecho sin bases informativas, sin un análisis previo, pero que se aprovechan muy bien de su fama, de su éxito, para incidir en poblaciones que desafortunadamente les cree, los sigue, y entonces eso va a generar confusión. Eso crea todavía más que esa mentira, esa inconsistencia en la información, se vuelva una consistencia informativa masificada, pero carente realmente de sustento. Y ese es el gran problema. Ese es el gran Claro. problema, porque ahora eh, son los influencers y no estos influencers que realmente tienen una responsabilidad ética con sus contenidos, sino se aprovechan de esta fama, de este éxito en sus campos del arte, la recreación o del espectáculo, para incidir en la política o en aspectos que son verdaderamente, que requieren para su opinión, para su análisis, una auténtica responsabilidad civil, ética y profesional, de la cual carece. Entonces, sí, se vuelve realmente un sistema de desinformación y de polarización a partir de esta incidencia de influencers que no están, digamos, preparados para producir contenidos de calidad y sobre todo apegados a la verdad y al profesionalismo. Y es que en realidad ese tema que usted toca es también importante porque sabemos, o más bien hay que aprender a diferenciar entre un influencer y una figura social o mediática, porque pues sabemos que un influencer debe ser una persona que realmente afecte tu opinión, ya sea política, económica, social, sea lo que sea. Un influencer es eso, ¿no? En realidad eso era antes ser un influencer, no nada más que por cantidad de seguidores, porque tenemos influencers que tienen billones de seguidores, ya vemos los influencers, pero en realidad, ¿cuál es su contenido? ¿A qué se dedican? Lo único que tienen o que por los cuales los contratan para exactamente esparcir información, esparcir campañas, esparcir muchas de las cosas que actualmente estamos comprando, aprendiendo, adquiriendo, pues solamente es por seguidores, no es por cuestiones de que estén dando un contenido realmente informativo, que estén dando un contenido realmente nutritivo intelectualmente, o que de verdad influyan, como es la palabra como tal, el término influencer, que influyan en una cuestión positiva. Básicamente están contratando o ya, o como antes lo decían, me acuerdo que hace muchos años un investigador dijo, nos están vendiendo a los políticos como cajas de cereales cuando empezaban a hacer las campañas en Estados Unidos a través de la televisión. O sea, antes se comparaba de esa forma. Ahora actualmente nos venden todo a través de lo que son las redes como por ejemplo TikTok, X, mm, un sinfín de redes que se van creando a lo largo del mundo que actualmente pues carecen de esa veracidad o de esa base. También por eso es que me gustaría saber qué estrategias usted, o estrategias concretas, recomendaría para diseñar unas campañas efectivas para la concientización y dirigidas a las poblaciones con poca competencia digital. Es decir, a ese sesgo, a esa pequeña brecha que tenemos con esas personas, porque hay que admitirlo. O sea, incluso actualmente sabemos que entre usted y yo tenemos una brecha de tecnología que muchas veces nos dificulta la comunicación, porque pues lo que yo utilizo ahorita actualmente para comunicarme con usted es un teléfono, es una reunión de Meet, pero antes no se podía hacer esto.
Incluso esto nació aparte hace unos 5 años aproximadamente, que se hizo una expansión a cuesta a resultado de una pandemia. ¿Qué estrategias usted implementaría para solucionar este problema, esta brecha? Bueno, em, pienso que estamos acostumbrados mucho a reaccionar y nos perdemos mucho de la claridad. Claro. Y parte de esa claridad tiene que ver con limitar nuestro consumo tecnológico. Es decir, tenemos que regular los tiempos personales de acceso a la tecnología digital. Quiero decir, el dispositivo tecnológico es una mentira que nos han eh, interiorizado, nos han colocado para que pensemos que no podemos llevar a cabo nuestra vida normal sin la tecnología. Eso no es cierto. Antes no la teníamos. Y vivíamos felices, ¿no? Había una socialización más grande. Absolutamente. Se ha venido perdiendo la comunicación interpersonal. Hoy vivimos una comunicación, una interacción y hemos entrado a esto que ya habíamos hablado de esta especie de contrato de simulación de contacto en el cual yo creo que realmente estoy interactuando contigo, pero me estoy perdiendo totalmente de una serie de elementos que también me pueden significar. Si estás moviendo los pies, si estás moviendo las manos, cuál es el escenario en el que tu entorno alrededor de tu persona, o sea, cómo estás parado, cuál es tu posición, y eso se ve completamente fragmentado, se ve eh, eh, eliminado por este campo visual que fragmenta, que parcializa nuestra identidad en red, ¿no? Nuestra Claro, identidad en medios digitales. Pero yo quisiera avanzar en esta idea de las estrategias, pues esta estrategia tendría que limitar, primero limitar los tiempos de consumo de la tecnología, porque eso nos ayuda justamente a lo que estás comentando, empezar a socializar y entrar más en un contacto humano, en una relación cara a cara, en una disposición de contacto y de tangibilidad del mundo que no lo da, evidentemente, las inteligencias artificiales ni el uso de las tecnologías digitales. que se limita básicamente, Sí, exactamente como un usted lo aparato dice. tecnológico totalmente mediado. Sí, porque básicamente como usted lo dice, doctor, estamos pues, al límite de esta de ese cachito de la tecnología, con que en realidad ya perdimos ese contacto. Una entrevista que antes tenías que tal vez citarla con meses de anticipación, precisamente para poder convivir con la persona y socializar con la persona más allá. Ahora solamente tenemos, sí, me comuniqué con usted de forma rápida, sí es más eficaz, llamémoslo entre comillas eficaz, por tiempos, pero no es eficiente. Porque, pues, como usted lo dice, o sea, yo no sé si ahorita, por ejemplo, tengo ruido en el entorno, si tengo otras cuestiones que puedan llegar a alterar lo que es la comunicación que usted y yo tengamos. Antes se generaba un espacio, una cita, como antes se conocía. ¿Sabes qué? Tienes una cita con tal persona en tal horario y van a venir a tu despacho, van a venir a tu oficina, van a venir a tu casa. Y ahora, pues, eso ya se quitó. Ahora ya nada más es un link que generamos, es una cuestión
pues, tecnológica que se generó, pero que en realidad no nos ayuda a poder tener un desarrollo más amplio. Sabemos que pues esto también es uno de los principales factores en los que nos puede o podemos caer en la desalfabetización, porque pues ya no tenemos eso, ya no tenemos esa capacidad de hablar, de socializar, de incluso pues con esos rasgos identificar entre lo real y lo falso. Porque incluso hasta en una conferencia ya puedes generar una persona falsa que le metes el prompt, que le metes el diálogo, que le metes el guión, lo programas para las respuestas y listo. Sabemos que eso ya se puede hacer. Y exactamente esa estrategia que usted lo comenta de limitar un poco, no totalmente, porque sabemos que ya no es tanto que dependamos, pero ahora sí que nos obligan a depender de estas tecnologías, pues limitarlo un poco o tal vez reducir y volver un poquito más atrás de lo que antes teníamos, de la convivencia que antes teníamos, nos ayudaría bastante a erradicar esa alfabetización. Obviamente, pues sí, tenemos que aprender a mostrar, a exhibir lo que es el uso de las tecnologías, el uso de las inteligencias artificiales, que es el boom que actualmente tenemos con ChatGPT, que tenemos con Gemini, que ahorita nos salió de Google, o sea, de Meta. Sabemos que todos esos tipos de inteligencias artificiales son beneficiosas, claro que sí, porque también tienen sus lados buenos, pero las personas, el ser humano lo utiliza más para algo pues, negativo, llamémoslo de esta forma. Eh, para concluir esta entrevista y agradecerle también su tiempo, me gustaría saber, en términos de políticas públicas, qué responsabilidad deberían de asumir las plataformas como las que comentamos, el gobierno y los sistemas educativos especialmente, para reducir el riesgo de las estafas de las deepfakes. Sí, fíjate que eso es también eh, una convocatoria para todas las instituciones sociales, gobierno, universidades, empresas, eh, instituciones de salud, secretarías, ¿no? Es todo un programa de amplio, de amplio espectro Ujú. eh, para combatir la estafa en Internet. Eh, y se tiene que combatir sobre la base nuevamente de educación. Sí. Entonces, esta campaña de alfabetización digital, que sería la segunda estrategia, ¿no? Además de este consumo moderado, ¿no? De buscar un consumo moderado, racional de la tecnología, donde no te despiertes y en lugar de primero lavarte los dientes, vas y utilizas el ¿Ves que se subió a celular Instagram, y no? ver qué hay, ¿no? Empezar a tener ese consumo más racional y moderado y bajo tiempos como primera estrategia. Y como segunda estrategia estaría, que tiene que ver con esta pregunta que tú me haces, esta última pregunta, tendrá que ver con toda una campaña, digamos, de gran espectro para combatir la mentira que se Ujú. viraliza en Internet. Y eso convoca a todas las instituciones sociales. Entonces, eso implica evidentemente todo un trabajo educativo, todo un esfuerzo educativo para detectar, eso es la alfabetización digital, detectar informaciones inconsistentes, informaciones falsas sobre sobre la actividad pública, sobre la actividad social, económica, política. Y eso eh, creo que es esta campaña de gran espectro eh, convoca, decíamos, a las instituciones sociales y sería un esfuerzo que tendría que ser, que se tendría que transmitir
a toda la sociedad, empezando un poquito, eh, quizá de arriba hacia abajo, pero que también no es improbable que se pueda generar de abajo hacia arriba. Es decir, Ujú. estas comunidades virtuales, ¿no? Que se van generando, estos grupos de WhatsApp que se van generando dentro de el propio pueblo, dentro de la propia gente, tienen que también empezar a generar, a contrastar su información. O sea, no es posible que se crea que hay un muerto, un acribillado y fue arrojado al río si no se constata ese hecho dentro del pueblo, dentro de la comunidad. Porque de lo contrario, a partir de un mensaje, de una información equivocada, inconsistente, falsa, la Sí, gente sale con antorchas, la gente sale con machetes. Estoy hablando, digamos, ¿no? Cosa real, un ¿eh? supuesto. Realmente, un supuesto, un escenario, pero que realmente sí se da, ¿no? Sí. Sale a la calle enardecida y cualquiera que lo ve como sospechoso, lo descabeza. Y es que si, no sé si hace ya unos años atrás, con lo que pasó con lo de el terremoto que sacudió a México, el fuerte, el último, el más reciente, que creo que fue en el 2018, 2017, si no mal me equivoco. Hubo Televisa incluso, por no decir nombres, eh, salió que una niña estaba enterrada y en realidad nunca estuvo enterrada. O sea, nunca existió una persona. ¿Y qué fue eso? Fue el resultado de la divulgación de a través de un medio. Y estamos hablando que en ese momento no existía estas redes sociales como lo que es TikTok, como lo que es Facebook a nivel tan globalizado. O tal vez sí existían redes, pero era incluso más limitada. Ahora ya cualquier persona podía haber hecho una divulgación de esa noticia y como usted lo dice, van y empiezan a escarbar y en realidad no encuentran nada. O van y exactamente acribillan a una persona solamente porque incluso tal vez trae la misma sudadera. Una sudadera que común, pero precisamente si no se tiene esa concientización de lo que se está de lo que se está, pues digámoslo de esta forma, informando, que se está divulgando, va a generar este caos. Sí, y entonces parte de la estrategia sería esa alfabetización que venga de las instituciones para hacia abajo, Ujú. con la expertise de los académicos, de los funcionarios que tienen este acceso privilegiado a la tecnología, pero que pueden también hacer un buen uso de la tecnología y transmitir ese conocimiento de cuando una información carece de todos los elementos probatorios para que pueda realmente generar una opinión consistente sobre los hechos. Pero por otro lado, del lado de la sociedad, eh, puede hacer lo propio, ¿no? La gente, digamos, hoy en día prácticamente podemos decir que si bien existe esa brecha digital, las personas en su mayoría tienen un celular Sí. y parte, digamos, de la función de esta campaña de alfabetización digital estaría en enseñarle a la gente a contrastar la información y a generar, a tener una responsabilidad para producir contenidos verificables, probatorios, en el cual las personas se vayan dando cuenta cuando una información carece de elementos para hacerlo creíble, eh, que tenga, digamos, esa suficiente credibilidad y cuando hay una información que realmente cumple con todos los parámetros, digamos, de información consistente, ¿no? Entonces, ese es como un trabajo también de la sociedad civil, ¿no? Tendría que ver también mucho con un trabajo de ciudadano, un trabajo ciudadano, empezar como
a generar también un compromiso en esta idea del periodismo de expansión claro, que decíamos, a generar sitios de Internet, sitios web que se dediquen a producir contenidos para desmentir la calumnia, sin ser partícipes o proteger algún interés político, sino simplemente el interés ciudadano. Y me refiero concretamente que ahora se van a dar, seguramente ya lo existe, eh, lo que pasó con este gobernador de Uruapan, este presidente municipal claro, de Uruapan, Carlos Manso, eh, donde hoy hay un cúmulo de información en redes sociales sobre sus confrontaciones en antiguo, como diputado de Morena, con el Partido Acción Nacional, y hoy, en este periodo, ya como gobernante, o que es gobernante porque falleció, lamentablemente, pero su información cambia y se transforma y su discurso también cambia porque ya como funcionario, ya como presidente municipal, se le representa, se le visibiliza a través de redes sociales confrontativo con las fuerzas del crimen organizado. claro, Ya no es contra un partido, sino ahora contra el crimen organizado y contra el propio partido Morena del que emerge. Incluso hace un llamado de atención a la presidenta Sheinbaum pidiendo que la fuerza del Estado se aplique contra los criminales en Uruapan. Entonces, estas transformaciones del discurso a partir del lugar que ocupan en el espacio de poder los políticos, hay que darle seguimiento para ver qué dicen antes y qué decían después. sí, Y eso, de esa manera se va también contrastando la información, lo cual implica un compromiso de labor informativa a través de buscar sitios de Internet, eh, producción de contenidos que son realmente valiosos para generar información que la gente eh, pueda llevarse sin sesgos. Entonces, eso implica también un compromiso con la información, con lo que se genera. Eh, y eso evidentemente es un compromiso para los futuros, digamos, profesionistas de la comunicación que sean capaces de distinguir lo que es una información consistente, verificada, de lo que es una información que está alterada por la intervención de las inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, creo que el principio fundamental, el principio canónico, y con esto termino, el principio canónico de un profesional de la información es que la mentira no puede ser una fuente de consulta o una fuente de información de la que se sirva para producir un contenido. Por tanto, eso lo lleva a que se enseña a la gente, ¿no? Y ahí está la responsabilidad también de la academia, para que detecte, ¿no? Aprendamos a detectar cuando hay una alteración de las palabras, de la imagen de la persona, del actor, por intereses económicos, políticos o sociales. Y eh, ello nos lleva a a generar competencias digitales, a generar esa claro, alfabetización, a adquirir esas competencias digitales, a tener esa alfabetización digital, eh, a partir, digamos, de ir contrastando la información. Es muy importante que se contraste la información, que se verifique la información y eso nos lleva incluso a que se constate con la realidad.
el trabajo de campo, el trabajo periodístico, en este caso, el trabajo con la gente, la actividad pública y política, no está lejana de ser revisada de manera empírica, de manera tangible, de manera Claro, real. De tal manera que parte de contrastar esa información implica una interacción con el entorno, una interacción física, que no se pierda dentro de la construcción y producción del dato el trabajo de campo. Y eso creo que también lo podrían hacer, ¿no? El trabajo con la gente, el trabajo con el entorno, el trabajo con eh, las personas, y creo que en esa medida se va a complementar mucho de la información que se suba a Internet. Y creo que también de esa manera la gente va a aprender también a poder contrastar la información a través de entrar en contacto con el entorno, con el campo. sí. Y eso lo puede hacer muy bien la gente, lo pueden hacer muy bien estas comunidades virtuales eh, eh, de la sociedad, digamos, común. Eh, entonces, hay mucho todavía que hacer al respecto y esperamos que con el tiempo la gente también vaya discerniendo lo que es información falsa de lo que es información veraz y creíble. Exactamente, o sea, eh, el saber cómo las personas, yo siento y pienso, perdón, corrijo, que lo correcto es la ética de las personas al desarrollar esa información, que ya se perdió definitivamente. En un punto la información dejó de ser algo para la ciudadanía, para las personas, de decir de que sea de interés público, a decir interés monetario, porque sabemos que lo espectacular, lo pues sí, lo morboso, llamémoslo de esta forma, es lo que más vende y es lo que las personas están utilizando en este momento. En un punto se perdió la ética entre un buen reportaje para poder dar ese paso a las personas, como usted lo comenta, pues, en realidad hacer una buena nota, en realidad dar información para que no se vayan ese sesgo de las personas que no pueden o no saben diferenciarlo, no exista. O sea, son estancias políticas, sociales, más sociales, la verdad, yo lo pienso más, que es algo social, y académicas también, porque ¿en qué momento se perdió la ética en la enseñanza? O sea, ¿en qué momento la ética se perdió en el desarrollo para exactamente los comunicólogos o las personas que se dedican o nos dedicamos a este rubro? ¿En qué momento se perdió esa ética de decir, voy a dar una información real, fundamentada, no voy a generar una fake news, no voy a generar deepfakes para generar estafas, sino que ya se ven como más algo propio, un beneficio propio? Yo lo veo de esa forma. De igual forma, pues como usted lo concluye, es algo muy cierto. Sabemos que ahora las personas se van más pues por sí, por lo que se difunde, que por lo que en verdad quieran sustentar una investigación bien fundamentada, algo bien realizado, pero pues nos falta muchísimo. Necesitamos esa alfabetización y como en una investigación que estamos realizando nosotros desde la escuela, y no me refiero desde la universidad. Esto ya debe ser desde conscientes, de que ves que el niño ya es consciente, porque ¿cuántos niños no vemos que ya tienen un teléfono? O sea, ya literalmente, ya no es como antes, que los niños veían la televisión, que antes los papás se preocupaban porque no había mucha televisión. Ahora definitivamente ya no la ven porque están con un dispositivo. Y desde ahí debería de fungir alguien, tener esa capacidad vaya la redundancia, de capacitar a los niños y que tengan un desarrollo más a futuro. Y más aún si se quieren dedicar a este rubro, que es la comunicación, porque sabemos que nuestro deber con la sociedad es difundir la información correcta, verídica y, como también lo comenta, más allá de algo político, más allá de algo económico, sino algo realmente social, como que es la comunicación. O sea, la comunicación es social. O sea, saber distinguir entre lo político, lo económico
e irnos por lo que en verdad estamos realizando. Una divulgación de información concreta, veraz, eficiente y 100% ética. Sí, Eh, dígame. sí, sí, ahí tenemos que estar muy atentos con este fenómeno de infodemia, es decir, Sí, esta información que se viraliza a velocidades tremendas. impresionantes. Entonces, ello requiere que estemos es, atentos a que mucha de esa información y esa supuesta acceso libre a la información no necesariamente tiene fines eh, positivos, tiene fines para el bien común. Entonces, en eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En parte, ya habíamos dicho, ¿no? Este consumo moderado de la tecnología, y como segundo, esta idea tan necesaria en tanto a nivel eh, de los grandes poderes públicos, como a nivel del poder civil, el poder de la gente, la importancia de contrastar la información. Y Claro, en ese contraste de la información es inevitable también hacer trabajo de campo, es decir, ir a las calles, sí, ir al en campo, efecto, conocer el entorno, porque es otro elemento probatorio de lo que se produce en redes sociales. No sí, se puede descartar, no se puede descartar que parte de esa información, o más bien toda esa información, nació de una realidad presente en los entornos físicos. No hay más. Nació de los entornos físicos, pero se alteró. ¿En qué momento se alteró? ¿En qué momento se distorsionó? Pues justamente eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y una buena partida para hacer un consumo más racional y crítico de la información es regresar a la parte, digamos, de el trabajo con la gente, el trabajo de campo, el trabajo tangible, ¿no? Esa es como la otra estrategia que yo te podría decir, es eh, muy importante. bueno, ya para concluir, quiero darle las gracias, doctor, por esta información, por apoyarnos a entender un poquito más este tema, para, pues sabemos que es un tema muy amplio, que se puede extender, que incluso hay conferencias magistrales que se extienden, pero le quiero dar muchas gracias, las gracias por su tiempo, por darnos este apoyo de parte de mis compañeros que, pues, por cuestiones de tiempo y comodidad, preferimos hacerlo así de forma bilateral, o sea, dos personas. Le agradezco mucho este tiempo. Sin más por decir, les agradezco también a mis compañeros que van a ver esta entrevista por su tiempo y por su apreciación de cada una de las preguntas que hemos desarrollado y que se han respondido con gracias al doctor director. Y pues sería todo de mi parte, doctor. No sé si quiere agregar algo más o todo está perfecto. Sí, no, pues muchas gracias. Espero que les sirvan algunos datos, ¿no? Pues simplemente la importancia que la producción del dato siempre es importante utilizar todas las fuentes posibles, ¿no? En la Claro está. producción del dato periodístico. En la producción del dato científico también es importante, evidentemente, la, la, el contraste con las fuentes, los testimonios, las pruebas, las estadísticas. Y eso nos lleva justamente a tener, pues, un trabajo mucho más organizado. Pero que esa organización, ese equipo de trabajo que se puede organizar desde las mismas universidades, desde las propias instituciones, decíamos, puede bajar a través de esa capacitación digital, a través de generar competencias digitales en la gente, y la gente misma eh, eh,
estoy seguro que está siendo receptiva desde sus propias comunidades virtuales, está adquiriendo esas habilidades para ir distinguiendo, ¿no? Está en ese proceso de ir distinguiendo lo que es falsa información de lo que es información consistente. Y eso evidentemente lo va a dar, pues lo va a dar el tiempo, pero también lo va a dar, pues, que no se pierda el contacto con los entornos físicos, ¿no? Con Claro. la gente. El contacto, Pues el contacto humano, como lo que volvemos, la socialización. sí, Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco por su tiempo de nueva ocasión. Y pues sería todo de mi parte. Y pues gracias a mis compañeros, les repito. Y ahí, gracias.